El siguiente video me lo enviaron a través de Telegram para que yo pudiera reaccionar. Me lo enviaron como sugerencia. Si ustedes quieren enviarme alguna sugerencia para reaccionar, ahí está el link en la descripción. Ahí dice Telegram para enviar sugerencias. Y ahí ustedes me pueden enviar los links que deseen. En esta ocasión traemos un amigo de Paraguay que va a dar una ruta en su moto. La verdad es que es en unos lugares que yo no conozco. Así que por eso voy a reaccionarlo. Ahí le di un pequeño scroll para ver de qué se trataba. Y yo dije, bueno, ese lugar no lo conozco y lo quiero conocer. El video como tal se llama Paso mi cumpleaños viajando en moto. Pero aquí dice Urataú Ecoturismo. Entonces yo creo que va a estar muy interesante por lo que pude ahí medio cachar cuando le di el scroll. Si ustedes quieren ver el video completo, original, sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción para que lo puedan ver. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y ahora sí, vayamos viendo. Estamos a 130 kilómetros de Colón Independencia. Arrancamos el viaje, gente. Una vez más nos vamos a Colón Independencia. Pero a un lugar que se llama Urataú Ecoturismo. Ya les estaré mostrando un lugar espectacular. Y como siempre, agarramos la ruta que va a Villarrica. Villarrica, 82 kilómetros. Una horita y media. Ya estamos en Villarrica, llegamos justito en una hora desde Paraguarí, que son 86 kilómetros. Velocidad promedio o 85-90. Esa es nuestra velocidad promedio. Así que bueno, ya estamos cerca de nuestro destino. Y bueno, gente, continuamos. ¿Se puede andar a más de 70 en Paraguay? Nada más pregunto porque al menos aquí el límite de velocidad es 70 kilómetros por hora. Obviamente en autopista puede subir un poquito más, creo que llega a 90, pero es muy contado los lugares. En la mayoría siempre es 70 kilómetros por hora, que por lo general a mí no me gusta excederme de la velocidad permitida. Eso de ir contra la ley no es algo que vaya con mis principios. Vamos a llegar justito para las 7, o puede ser que un poco antes. Tan solo nos falta 40 kilómetros para llegar a Colón Independencia. Así que ya, váyase. Qué tranquila se ve esa calle, va. Las calles no se ven nada mal, la verdad. Obviamente por ahí hay alguno que otro bache, pero se ve bastante bien. Independencia, acá. Ese lugar sí lo conozco. Creo que este lugar lo conocí, este redondel, si no estoy equivocado, con Mati, el de mochila azul. Creo que él llegó a este punto, si no estoy mal. Acá a la derecha vamos a doblar. Por ahí había una heladería, ¿no? Hacia Urataú Ecoturismo. Este camino también te lleva al Cerro Acatí. Y bueno, gente, una vez más por la ciudad de Colón Independencia, un lugar que me gusta demasiado. Como ya saben, siempre se los he dicho, el sol viene arriba todavía, viene ahí. Enseguida ya llegamos. Estamos a 10 minutos aproximadamente. Desde este punto son exactamente 3,5 kilómetros hasta llegar a nuestro destino. Ya fácil, nada. Acá hay un cartel que dice Cerro Acatí, 14 kilómetros. Y acá tenemos que irnos nosotros 3,5 kilómetros hasta llegar a nuestro destino, Cabañas Urataú. Esa calle ya no está tan bonita. Pero está pasable. Vamos entrando de a poco a la mejor parte de la cordillera. Qué linda sensación siempre volver a estos lugares. Acá pasamos un puentecito. Sí. Empedrado. Bueno, gente, seguimos avanzando por camino de tierra y empedrado. Uy, a ver, todo. Yo el año pasado festejé mi cumpleaños acá en Colón Independencia. El año pasado había festejado ahí en el Salto Don Alberto, muy cerca ahí de la Granja Francisca. Un lugar recomendado. La última curva y llegamos, gente. Vamos llegando. Bueno,
Acá llegamos, gente, ahí dice Urutaú, Cabañas Camping. Y bueno, vamos a la zona de camping. Esta sería la entrada. En la entrada ya vemos una cabaña muy linda. Qué bonito, es como un bosquecito. Allá el señor Aldo. Y bueno, gente, ya llegamos a nuestro destino, Cabaña Urutaú Ecoturismo. Bueno, miren es su entrada, una entrada espectacular. Acá en Colonia Independencia. Al entrar ya vemos una cabaña acá. Y bueno, ahora que ya es medio de tardecita, vamos a acomodarnos acá para acampar en la zona de la fogata, hacer el asado. Y bueno, acá vamos a compartir con los amigos. En breve llegan más personas. Viajamos más de 3 horas para llegar hasta acá. Así que bueno, vamos a acomodarnos y mañana vamos a recorrer toda esta zona. Una Cari le está armando su camping. Dice que nunca más va a tomar antes de viajar. No le recomiendo, señores. Y cogen vaya, hagan allí playa. Capaz. Qué loco, ya. Casi me desmayé 2 veces. Ahí está armando su camping. Ahí está, que bajó la llave. Ahorita ya entró la noche. Estamos tomando una cervecita, estamos haciendo acá un asadito con los amigos. Ahora tenemos un poquito de costilla. Sí, ahí está la fogata. Ahí están los choris. Las butifarras. A fuego lento. Tengo vacío. Analía, José, Jessy. ¿Qué van a hacer, Jessy, acá? Matambrita la pizza. Ah, bueno. Acá está el matambre. Ahí está el Johnny, el menos tatuado del grupo. ¿Y la barrilla? Muchas felicidades. Gracias, bro. ¿Qué tal, Eddie, señor? todo bien. Gracias. ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? La pequeña Yero. Todo bien relax, va, así. Todo bien. Bonito. Me pateo, por eso Acampando ahí todos. me está Ay. pateando ya. Ay, Por eso cuepete. vino acá. Me gusta, está todo como en familia, en amigos, tranquilo. A ver, yo no soy de celebrar mis cumpleaños con gente, ¿para qué les voy a mentir? Normalmente yo es solito con mi familia nuclear, son mis 2 hermanos y mi mamá, y ya. Y con eso me la paso súper bien. Nunca me quejo de eso. La verdad es que así lo prefiero. Pero sí es cierto que también así un día para ir a pasear, quizás no en mi cumpleaños, porque prefiero en mi cumpleaños pasarla tranquilo. Pero un día para ir a pasear así como en el bosque con amigos, buena onda, buena comida. Pues sí, apetece. Ahora vamos. Este abrió su paraguas. La carrera, ¿qué tal? Obligado. Que una vez escuché a una persona que decía, tal vez los paraguayos son amables solo con los extranjeros. Miren, aquí no hay extranjeros, o al menos no a simple vista. Son paraguayos que conviven con paraguayos, que son amables entre ellos, no porque sean extranjeros. No. Toma todo y después te pego. Jamás siempre tuvo toda tu vida. Y que el Señor también reciba un lleno beso de buenísima. Que los cumpla feliz. Qué miedo, hay una olla ahí con fuego. Gracias, gente. ¿Qué está preparando acá? Matambrita la pizza. Hija. Qué rico se ve todo. ¿Y ese qué lleva ahí? Ay, güey. Puchero. 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 Sentimiento tuyo murió, que me has dejado ya de querer. Y que al Hay karaoke y todo. voló. Qué bonita esa toma. A mí me dicen que esto es Islandia o algún lugar como de Escocia. Yo me lo creo. Solo que con mucho calor.
El día está espectacular. Ya estira ya el tereré, el arroyito. Ya vamos llegando. Ya se escucha el arroyo. Llegamos al arroyo. Siguiendo acá el cauce, se llega al Salto Paí. Y hacia acá hay también piscinas naturales. Primero vamos a irnos a las piscinas naturales. Miren que este paredón enorme. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, estamos siguiendo el sendero. Ya estamos cerca de la piscina natural, que es después de esas piedras grandes. Ya están las piscinas naturales. Así que bueno. Para las personas que les gusta este tipo de turismo, está muy bonito. Vamos a entrar a bañarnos ahí. ¡Qué espectáculo! Y se ve súper tranquilo. Pata del tereré correspondiente. Estamos acá en medio de la nada. Qué lindo lugar acá. El agua súper transparente. Miren lo que es. Llegamos a la piscina natural. Miren lo que es. ¿Verdad? Qué belleza, gente. Estamos acá disfrutando este hermoso lugar. Miren que es el color del agua, gente. Qué puta lo que es este lugar será. Y no es hondo, miren cómo yo entro tranquilamente. Qué espectacular. Una pequeña cascadita nomás ahí. Y las piedras grandotas. Qué belleza, gente. Miren lo que es esta parte, gente. Acá también hay una piscina natural. Qué lindo el color del agua. Qué lindo, boludo. ¿El agua estará fría o caliente? Qué locura. Acá es piedra. Casi frío. Qué locura. Bueno, gente, siguiendo el arroyo, estamos llegando a la zona del Salto Paí. Miren que es esta parte. Qué belleza. Acá también hay piletones naturales. Miren lo que es. ¿Qué te parece el lugar, Paí? Una locura, hermoso. Qué belleza. Y allá está el Salto Paí, pero hay mucha gente nomás ahí. Vamos a grabar un rato ahí y después ya volvemos a la zona de camping. Ahora sí llegamos al Salto Paí. Hay mucha gente, dice. Yo ni miro gente. Miren lo que es el color del agua acá. Bueno, hay un poquita gente. Ahí se va a tirar hilo. Ay, pero imagino que está hondo ahí. Si no, qué miedo. Qué loco. Qué loco está este hilo, ya. Ahí se va a tirar otro. ¡Ay, güey, puta! Y obviamente yo también voy a saltar acá, en breve. Desde acá. No es tan alto, pero surge tirarse. Qué hermoso, gente, qué hermoso. Vamos a tirarnos acá en el Salto Paí. Yo sí no me tiraría. Son Qué miedo. 6 metros de altura más o menos. Así que bueno, bájalo. Primero ni sé nadar, va. Ay, que se quite el don. ¡Mi cumpleaños es legendario! ¿Cómo? Parece que nunca salieron en casa. Vamos a probar la sal. Sigue la comidita. Aldo acá. Felicidades, Junior. Seguimos con tu cumpleaños. Sí, seguimos con el cumpleaños. Qué buena pinta tiene esa. Ahí. Gracias. Buen provecho. Ya serviste tu ensalada. Qué locura el asadito, papá. Van enseguida va a estar.
Costilla. Llegó a la municipalidad, pero podemos... Una locura el asado. Ya va a estar ahí. Gracias al amigo Aldo. Qué bonito plan, la verdad. Celebrar ahí su cumpleaños, obviamente, pues con amigos y todo. Vos solito estás como raro, ¿no? Pero es un plan diferente. Irte a un lugar un poquito más ecológico, a respirar un poco de aire puro, alejarte de la ciudad. Me gustó. Interesante. Gracias a la persona que me envió este videito a través de Telegram. Si ustedes me quieren enviar alguna sugerencia, ahí está el link en la descripción. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero se hayan entretenido, les haya gustado. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Y nos vemos en una próxima. Cuídense. Hasta luego. Bye. You can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.